Bien, hoy nos corresponde entonces el capítulo 7, el pacto de Dios con el hombre. Entonces vamos a hablar del pacto, de qué es lo que habla la Escritura del pacto, así que nos concentramos, hermanos, para iniciar. Y vamos a preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es un pacto? ¿Qué entendemos por pacto? ¿Alguna idea? ¿Qué es un pacto? ¿Mm? Un acuerdo, efectivamente. El pacto es un acuerdo. ¿Qué más sabemos de un pacto o de un acuerdo? ¿Entre? Entre dos partes, o podría ser entre más partes incluso, pero como mínimo hay dos partes, ¿ya? La parte contratante y la parte contratada, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Esto por lo general está en esta idea de cuando uno tiene un trabajo, ¿cierto? Cuando uno está en un trabajo lo contratan y hay un acuerdo, un pacto, en donde hay uno que contrata, que señala los términos, y otro que acepta o que está bajo esos términos, que es la parte contratada. En la Biblia el concepto de pacto va a girar en torno a esa lógica, sobre todo en relación a que hay dos partes que forman parte de este acuerdo. En este caso es Dios por un lado y en el otro sentido es el hombre. Y de hecho el título del capítulo es ese, el pacto de Dios con el hombre. Entonces, a modo de introducción, vamos a analizar y tener en mente cuáles son los pactos que nosotros vemos en la Escritura. No sé si ustedes los han escuchado. Esto es la teología del pacto. Esta es la esencia del presbiterianismo. Así que yo espero que los que son miembros de la iglesia se lo sepan de memoria esto. ¿Cuáles son los pactos bíblicos? Ya, no se peleen. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Ya? ¿Ya? El nuevo pacto es pacto de gracia. Es parte del pacto de gracia. ¿Alguien más? Falta uno. Vamos, los miembros de la iglesia. Si no, los tengo que mandar de vuelta a catecúmeno. Muy bien. Ya, Pepe aprobó la clase. Cuando hablamos de pactos en la Escritura está el pacto de obras, en primer lugar. Está el pacto de gracia y está el pacto de redención. Bajo la teología reformada o la confesionalidad presbiteriana, nosotros conocemos estos tres pactos, no hay más. Solamente estos tres pactos. ¿Alguien se anima a explicar estos tres? De forma breve, obviamente. ¿En qué consiste cada uno? ¿Cuáles son las partes contratantes de este pacto o de estos pactos? ¿Algún voluntario? El pacto de obras lo hizo Dios en el Edén con Adán. Exactamente. El pacto de obras es el pacto entre Dios y la humanidad. Humanidad representada en Adán. Muy bien. Pacto de gracia. ¿Quiénes son las partes de ese pacto? ¿Mm? ¿Ya? ¿Quiénes son las partes de este pacto? Entre Dios y su pueblo. Muy bien. O los escogidos. Muy bien. ¿Y el pacto de redención? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esos son los tres pactos que nosotros vemos en la Escritura, ¿ya? Pacto de obras, el que establece Dios con la humanidad en el Edén, ya, con toda la humanidad representada en Adán. El segundo pacto es el pacto de gracia, que es el pacto que Dios hace con su pueblo a través de la gracia, a través de la fe, el arrepentimiento. Todo eso es parte del pacto de gracia. Y el pacto de redención que tiene que ver con
este pacto intratrinitario entre la Trinidad. Antes de que el mundo fuese creado, Dios tiene un pacto entre sí, entre las personas de la Trinidad, en donde el Padre, por ejemplo, le encomienda o le da la labor al Hijo de venir a encarnarse y morir por los suyos. De hecho, Jesús eso dice: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, a morir por las ovejas o por aquellos que el Padre les dio. Entonces Jesús habla de eso, de que Él viene a someterse a una voluntad, a un acuerdo. Y obviamente el Espíritu Santo también tiene parte en esta labor a la hora de aplicar la redención en los creyentes, ¿ya? Cada parte de la Trinidad, o mejor dicho, cada persona de la Trinidad tiene su, por decirlo de alguna forma, su participación en este pacto, ¿ya? Este es un pacto fuera del tiempo, por decirlo de alguna forma, no es temporal. Sin embargo, el pacto de obras y el pacto de gracia sí. El pacto de obras es en el Edén y el pacto de gracias en el Edén también, ¿ya? Por lo tanto, y nuevamente, para que lo tengan claro, la gracia no parte en el Nuevo Testamento. La gracia parte en el Edén. Ahí está la gracia. Ahí está el pacto de gracia, ¿ya? Entonces, dado que vamos a hablar del pacto de Dios con el hombre, no vamos a ver los tres pactos. ¿Cuáles vamos a ver? Pacto de obras y el pacto de gracia, que son los que el capítulo 7 de la Confesión va a tratar, que tiene que ver con el pacto de Dios con la humanidad y el pacto de Dios con ese nuevo pueblo o esta nueva familia que Él va a formar a través de la gracia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del pacto de obras, que es el primer pacto que nosotros vemos en la Escritura, ¿ya? Así que vamos a leer lo que dice la Confesión y vamos a buscar algunos textos bíblicos que respaldan esas frases o estas afirmaciones que establece la Confesión. Capítulo 7, entonces, de la Confesión, artículo 1, leámoslo todos juntos, dice así: la distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador. Sin embargo, ellas no podrán nunca tener fruición con Él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de un pacto, ¿ya? Muy bien. Ahí está entonces el artículo 1, y ya inmediatamente hay una palabra media rara, fruición, ¿cierto? Así que ahí los que tienen internet, búsquenla para ver qué sinónimo o qué concepto hay para poder entender lo que está diciendo ahí. Exactamente, exactamente. O sea, lo que está diciendo es que si bien somos criaturas que debemos obedecer a Dios, no podríamos tener deleite, placer, ¿cierto? O bienaventuranza con Él, si no es por alguna condescendencia voluntaria. Bien, ¿qué es lo que está diciendo entonces este artículo? ¿Qué ideas podemos extraer de esto? ¿Qué idea podemos extraer a través de esto? Ya, algo más. Lo primero que dice la distancia, muy bien. ¿Qué está diciendo entonces? Que hay una separación enorme entre lo que es creador y criatura. Eso es lo que está reconociendo la Confesión. Que nosotros no somos Dios en primer lugar. Nosotros no somos quienes para dictaminar términos de cómo debe actuar Dios. Nosotros somos criaturas. Somos seres que venimos del polvo, de la tierra. Dios es Dios. Por lo tanto, no somos nosotros capaces de establecer términos ni acuerdos con Dios. Eso en primer lugar. Pero fíjense lo que sigue diciendo, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellas no podrán tener nunca fruición o placer, deleite con Él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de un pacto. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la Confesión? Esta es la última parte.
¿Qué está señalando? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Mm? Exactamente. Lo que establece o da por hecho también la confesión es que, en primer lugar, por ser criaturas, ya estamos obligados a ser obedientes a Dios. Ni siquiera por ser creyentes, por ser criaturas. Entonces eso es interesante porque lo que está diciendo es que incluso hasta el ateo o el agnóstico, por esencia, debería obedecer a Dios. No es su voluntad si quiere o no. Es porque es una criatura de Dios. Es una creación de Dios, por lo tanto, debe obedecerle en primer lugar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo la confesión. Y en segundo lugar, es que la forma de poder disfrutar de esa relación con Dios, que es a través de la obediencia, que es voluntaria, a Dios le ha placido hacerla a través de un pacto, de un acuerdo, en donde los términos de ese acuerdo estén claros y manifestados, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, y quiero que leamos algunos pasajes bíblicos que refuerzan la idea inicial de esta distancia entre Dios y el hombre. Así que necesito que alguien busque Job 9, ¿sí, hermano Igor? Job 9, 32, 33. Otra persona busque el Salmo 113, del 5 al 6, ¿ya? Pero también que otra persona lo busque en otra versión, Salmo 113, del 5 al 6. Otra persona busque Hechos 17, 24, hermano Legario, 24, 25, y Pepe, tú, Lucas 17, 10. ¿Ya? Vamos con esos versículos mientras tanto para poder leer. ¿Ya? Job 9. Dios no es hombre como yo para que le responda y juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay mediador aquí que decida el caso entre nosotros dos. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Job? De que entre Dios y el hombre no hay una igualdad. ¿Ya? Cuando usted se mete en problemas legales, usted va ante un tribunal con la otra parte, ¿cierto? A buscar solución, ¿cierto? Y es una persona que está fuera de ustedes dos, que obviamente tiene esa facultad para hacerlo, quien dictamina y en función de las pruebas, de la evidencia, todo eso, una orden o un decreto o lo que sea, una sentencia, ¿cierto? Eso es lo que ocurre en términos humanos. Y posiblemente también ocurría en los términos de Job, cuando estaba esta idea de los jueces que juzgaban. Sin embargo, lo que está diciendo acá, que entre Dios y el hombre, esa opción no existe, en realidad. No es que yo voy a ir frente a algún consejo, a algún tribunal para yo acusar a Dios o exigirle que lo que Dios ha hecho es injusto porque yo merezco otra cosa, sino que en realidad no hay quien pueda mediar eso porque Dios es el creador y nosotros somos criatura de Él. No tenemos esa capacidad. No somos nosotros quienes dictaminan los términos de la relación con Dios. Nosotros somos criaturas. Por lo tanto, esto es interesante porque dentro del mundo evangélico también está esta idea de que usted tiene que hacer pacto con Dios, ¿cierto? Y yo lo he escuchado incluso en esta misma iglesia. Yo tengo un pacto con Dios. No, usted no tiene ni la potestad, ni la capacidad, ni la autoridad moral para establecer y dar pactos con Dios. Es Dios quien establece ese pacto. Y bíblicamente son estos los que estamos viendo, ¿ya? Porque los pactos humanos, usted sabe que no los va a cumplir. Usted sabe que falla. Por lo tanto, no se anime a eso, porque le ahorro la vergüenza. Usted no va a cumplir esos pactos. Job está diciendo eso, que ante Dios no podemos buscar un árbitro, un intermediario que medie como si fuésemos ambas partes. Dios es quien dictamina los términos de las cosas. Salmo 113, del 5 al 6. 113, alguien lo voy a buscar acá. ¿No? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra versión? Porque este concepto de humilla como que nos genera un poco ruido. Ya. 5 y 6, 113, sí. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está
Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este salmo? Y esto es interesante porque la teología del Antiguo Testamento también muestra eso. Y el Nuevo Testamento también. De que es Dios quien va hacia abajo. Es Dios quien se inclina a mirar. No sé si se acuerdan de la Torre de Babel, cuando dice descendamos. ¿Ya? Es bien cómica esa historia, porque es como que el hombre está construyendo para llegar arriba y la construcción es tan grande que en un momento Dios dice descendamos. Ni siquiera el hombre había podido llegar hasta donde Dios. Entonces, la lógica del Antiguo Testamento y el Nuevo es esa. Es Dios yendo, es Dios mirando, es Dios teniendo misericordia y estableciendo un pacto de gracia o de obras en este caso. Pero no somos nosotros los que vamos a donde Dios. Es Dios quien va hacia nosotros. Hechos 17. ¿Quién lo tenía? Ya, hermano Legario. 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muy bien. Ahí está la clara diferencia entre Dios y las criaturas. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Muy bien. Interesante ese versículo, ¿eh? Porque no es como que tú te puedas jactar de hoy hice grandes cosas por el Señor, no. Hiciste lo que tenías que hacer nomás y punto. Siervo inútil. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos muestra el primer punto de el primer artículo de esta confesión, que en primer lugar hay una distancia inmensa entre Dios y el hombre. La única forma de poder disfrutar de esa bienaventuranza es a través de un pacto, el cual Él establece por medio de su voluntad y de acuerdo a sus términos. ¿Ya? Esa es la idea que podemos destacar de la confesión. Ahora bien, quiero que podamos definir, y esto va a ser bien interesante, porque nos va a ayudar a comprender las implicancias del pacto en la narrativa bíblica. ¿Cuáles son las partes del pacto? ¿Cuáles son los elementos del pacto? ¿Ya? Y aquí usted piense de la misma forma en que usted piensa un contrato, cuando hay un contrato de trabajo, por ejemplo. ¿Cuáles son las partes de ese contrato? ¿Qué cosas se establecen ahí? ¿Alguna idea? ¿Ya? Antes de eso. Ya, las partes. ¿Cómo se puede decir? Las partes contratantes. Muy bien. O Voy a borrar mejor partes para dejar ahí elementos. Los elementos del pacto y tenemos partes contratantes. Pensando en el pacto de obras, que es el pacto que se da en el Edén, ¿cuáles o quiénes son las partes contratantes? Dios y Adán. En este caso la humanidad, porque Adán es el representante de la humanidad. Si bien es cierto, Dios establece los términos con Adán, y la misma Biblia nos dice que inmediatamente Eva ya está sometida a esos acuerdos también, porque es la esposa de Adán y también es humanidad a través de Adán. Por lo tanto, en primer lugar, las partes contratantes, Dios y la humanidad. ¿Qué otra cosa más vemos en el pacto? O en un pacto. Condiciones, muy bien. Condiciones de un pacto. Esto es lo mismo que si usted firma un contrato de trabajo. ¿Qué dice el contrato? Usted deberá llegar a tal hora y va a salir a tal hora. Son las condiciones, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Usted va a trabajar en tal lugar
usted va a tener que usar tal uniforme, usted va a tener que cumplir esa función y su área de trabajo es esa. Son como las condiciones del pacto. Deberes y obligaciones. Claro, podríamos establecerlo como deberes y obligaciones también. En el pacto del Edén, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la condición o las condiciones? La obediencia. Es la obediencia. Y eso se refleja a través de un fruto, ¿cierto? ¿Qué les dice Dios? De todo árbol, ya, el conocimiento del bien y el mal, no podían comer. Esa es una de las, o es la condición del pacto, la obediencia. El pacto de obras tiene como esencia la obediencia. La obediencia a Dios. ¿Ya? Una obediencia fiel, completa, sin ninguna atisbo de desobediencia. Y esto es lo que nos muestra el pacto de obras. Dios crea a Adán y Eva, establece un pacto con la humanidad y establece como condición la obediencia. ¿Qué otro elemento más hay en un pacto? O en este pacto. Exactamente, o consecuencias. Bíblicamente podemos eso dividirlo en dos cosas. Se conoce como las bendiciones y en contraposición las maldiciones. Las bendiciones y las maldiciones. En un contrato de trabajo es lo mismo. ¿Cuáles son las bendiciones? A fin de mes te van a pagar tal sueldo. Si tú cumples tu trabajo, o sea, si tú te presentas a trabajar, si llegas a la hora, si haces bien el trabajo, vas a tener esta bendición. No le llaman bendición en el contrato, pero es su remuneración. Pero si tú no cumples, no sé si esto está en los contratos o no, pero se podría hablar como una cláusula o una especie de no cumplimiento de contrato, te pueden despedir o sancionar. Términos de contrato, exactamente. Bíblicamente está esta idea de bendición y maldición. Ahora viene la pregunta. En el pacto de obras, ¿cuál es la bendición y cuál es la maldición? La más fácil, ¿cuál es la maldición? La muerte, muy bien. ¿Y cuál es la bendición o bendiciones? La vida, muy bien. La vida y la muerte. Fíjense cómo desde Génesis se nos presentan estos dos caminos. La vida y la muerte. Frente al hombre. La pregunta es, y se los pregunté, o sea, se los dije en la clase del estudio bíblico. ¿Qué es la vida entonces? ¿Qué es la vida? Porque podríamos decir que Adán y Eva no tenían vida entonces. Si es que se le estaba prometiendo eso. ¿Qué es la vida? ¿Se acuerdan o no? La comunión del hombre con Dios. O sea, Adán y Eva en su estado inicial tenían una comunión. Sin embargo, no era una comunión perfecta con Dios. O en su plenitud. Y eso lo iban a tener a través de la obediencia. Es el significado de la vida. Esa comunión con Dios. Por eso Jesús es la vida. Porque a través de Jesús restituimos nuestra comunión con Dios. Y en contraposición, ¿qué es la muerte? La falta de comunión con Dios. Y es lo opuesto. ¿Y eso cómo se manifiesta? A través de la muerte física, a través de la muerte espiritual y las consecuencias del pecado. Esos son los elementos del pacto, ¿ya? Sin embargo, cuando entremos al pacto de gracia, va a haber un nuevo elemento que se conoce como señal o señales, o también conocido como sacramentos. Pregunta, en el pacto de gracia, ¿cuáles son los sacramentos o las señales?
Bautismo y la cena, pero faltan. Faltan dos más. La renovación del corazón. No. Están pensando como evangélicos, no como presbiterianos. La Pascua y la circuncisión. Exacto. El Antiguo Testamento también es parte de la revelación bíblica. Está dentro del pacto de gracia. ¿Ya? El Antiguo Testamento no es de Israel en sí, no es de la nación de Israel. El Antiguo Testamento es para el pueblo de Dios, es para nosotros, es nuestra historia. Por lo tanto, en el nuevo pacto está la circuncisión y la Pascua, y en el nuevo pacto, que es iniciado en Cristo, está el bautismo y la cena. ¿Ya? En estricto rigor son dos en simultáneo, pero históricamente han sido 4, ya que esos 2 cambiaron en la dispensación. Ahora bien, como señal o como sacramento, en un pacto es una idea de poder manifestar de forma visible que tú eres parte del pacto o que eres una parte contratante del pacto. Es el propósito de una señal o de un sacramento. Algunos dan la definición de que una señal es una señal visible de una gracia invisible. La cena, el bautismo, es una forma visible de manifestar algo invisible. Pregunta, ¿en el pacto de obras hay sacramentos? Los sacrificios. Estamos en el pacto de obras. Eso es de antes. Eso es el pacto de gracia. En el pacto de obras, ¿hay señales o sacramentos? O dicho de otra forma, no, pero en el pacto de obras. En el Génesis, estamos en el Génesis acá. Génesis 1, 2 y 3. Adán y Eva. Acuérdense, las señales son formas visibles de simbolizar una verdad invisible. Y esto yo se lo voy a dejar para que ustedes lo piensen y lo reflexionen. ¿Ya? Esta es parte también de un desarrollo teológico. El pacto de obras, ¿qué tiene en juego? La vida y la muerte. En el huerto del Edén, ¿había algo que representaba la vida y la muerte? Los dos árboles. Los dos árboles. Había un árbol que si ellos lo comían iban a morir. Pero había otro árbol que era el árbol de la vida. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el fruto de ese árbol no estaba prohibido. No estaba prohibido. O sea, ellos tenían estos dos caminos, estos dos accesos a la vida y a la muerte a través de estos dos elementos que están ahí. Y de hecho Apocalipsis después va a incorporar esa idea del árbol de la vida en la nueva creación. Por lo tanto, eso es aún más potente porque nos lleva a pensar, ¿qué es el árbol de la vida entonces? Esa señal que estaba en el huerto del Edén, ¿qué es en realidad? ¿Es simplemente un árbol o es más que eso? Se los dejo de tarea para que lo piensen, lo busquen, lo analicen. Porque en Apocalipsis nos va a decir de que a través de ese árbol de la vida está la restauración y la renovación de las naciones, la sanidad de las naciones. ¿Qué es eso en realidad? ¿Quién cumple eso en realidad? Se los dejo ahí de tarea para que lo investiguen, ¿ya? Tenemos entonces los elementos del pacto. Entonces ese es el acuerdo. Dios, el hombre, acuerdo, condición, obediencia, bendición, la vida, maldición, la muerte. Y si quisiéramos añadir señales o sacramentos, podríamos decir que los árboles posiblemente cumplen esa función. ¿Ya? No todos están de acuerdo con eso, pero al menos simbolizan la vida y la muerte, que es lo que está ahí en juego en este pacto. ¿Qué es lo otro importante? Los pactos bíblicos son unilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios solamente es el que fija los términos del pacto, no es el hombre. Eso significa unilateral. Si bien hay dos partes, Dios, humanidad, es Dios quien fija las partes del pacto. ¿Ya? Avanzamos entonces con la siguiente parte. Vamos con el pacto de obras, como la confesión lo describe. Leámoslo todos juntos. Dice así: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras.
Se prometía la vida a Adán y en a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Es lo mismo que dijimos acá. ¿Qué se le prometía? La bendición, la vida. Por lo tanto, Adán y Eva estaban vivos físicamente. Por lo tanto, el concepto bíblico de la vida es algo más profundo que vivir o respirar. El concepto de tener vida, de vivir, es tener una comunión real y perfecta con Dios. Esa es la vida. Y eso nosotros lo vemos en el huerto del Edén, en este pacto, en donde Dios establece un pacto de obras, en donde promete la vida a Adán y en a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Y aquí les quiero hacer una pregunta. Este pacto de obras, nosotros sabemos de que Adán y Eva lo transgredieron, ¿cierto? Y de ahí nace toda la historia bíblica. Pero yo les quiero hacer la pregunta, ¿este pacto, que es conocido como pacto de obras, sigue vigente al día de hoy o ya terminó o se acabó? Está vigente, dice el hermano Leo. ¿Alguien más que opine otra cosa? ¿Se acabó? ¿Se anuló? ¿Ya no corre? ¿Sí? Sí, está vigente porque por medio de la salvación nosotros nos podemos reconciliar con el Señor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Está vigente o no? Yo creo que sí, porque el pacto de obra involucra obediencia. Y en general tenemos que igual tener un estado de obediencia permanente al Señor. ¿Ya? ¿Alguien más? Está bien lo que han dicho, pero falta una frase, algo. ¿Con quién hace pacto Dios en este pacto? Con la humanidad. Por lo tanto, la humanidad sigue existiendo. ¿Cierto? Por lo tanto, este pacto sigue vigente en ese sentido. Se los digo de otra forma. Cuando llegue el juicio final, cuando el Señor regrese y haga su justicia y condene a los pecadores, ¿por qué los va a condenar? Por faltar a este pacto. Ellos están representados en Adán. Los que no tienen a Cristo siguen estando representados en Adán. Así como se nos presenta dos caminos, la vida o la muerte, la Biblia también nos presenta dos caminos en relación a tu destino final. O estás representado en Adán o estás representado en Cristo. Y eso es lo que habla Pablo en la carta a los Romanos 5. Adán y Cristo. Y Cristo es el nuevo Adán, el mejor Adán. Entonces, en estricto rigor, el ser humano sigue en una relación pactal con Dios a través del pacto de obras. Aquellos que no son creyentes son juzgados por el pacto de obras. Ellos jamás pueden tener la salvación a través del pacto de obras, porque no se puede ganar la salvación por las obras. Pero las obras, o como bien diría la Escritura, la ley los condena. Y acá viene el significado de que la ley condena, o que la ley nos mata, o también dicho de otra forma, la letra mata. Tiene que ver con eso, de que los estatutos, la ley de Dios, mata y condena a aquel que no está en Cristo, porque está bajo la maldición del pacto de obras. Esa es la idea del pacto. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica? Vamos con unos versículos bíblicos. Gálatas 3:12, otra persona busque Oseas 6:7 y otra persona Génesis 2:16-17. Vamos a ir cerrando ya, hermanos, porque estamos llegando a la hora. Gálatas 3:12. Ya, Germán. Otra persona Oseas 6:7. Pepe. Y otra persona Génesis 2:16-17. Ya, hermana Jessie. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que el propósito de la ley, o la ley tiene dos formas de enseñarnos. En primer lugar, la ley nos dice que tú para agradar a Dios debes tener una obediencia perfecta y hacer todas las cosas, todos los mandamientos, que es la esencia del pacto de obras, pero por otro lado la ley te condena y te dice de que si tú no haces eso, tú estás lejos de Dios y estás muerto.
Ahí está el doble propósito de la ley, mostrarnos el carácter exigente de Dios y por otro lado mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios. Ese es el propósito de la ley y es el sentido que el apóstol Pablo le da en sus cartas cuando habla de la ley. Por eso la ley lo mata, la ley mata al hombre, la ley lo hace inmerecedor de la gracia mejor dicho, de las bendiciones de Dios. El ser humano en sí no puede y está condenado por la ley. ¿Ya? La ley en su naturaleza y también después la ley natural, o mejor dicho, la ley de los 10 mandamientos, que es la ley de Dios. Oseas 6:7. Más ellos, como Adán, que pasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Exactamente. A través de Oseas se nos habla y menciona que con Adán y Eva había un pacto, mas ellos como Adán y Eva transgredieron el pacto. Muy bien. Génesis 2, 16, 17. Hermana Jessica. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, ahí está. Ahí está la esencia del pacto, la obediencia. De todo árbol podrán comer, pero no del árbol o del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando ellos comiesen, morirían. Muy bien. Entonces, en este pacto, como dice la confesión, se le prometía a Adán la vida, a este y a su posteridad, bajo la condición de obediencia. Romanos 10:5, si alguien lo quiere buscar, y Romanos 5 también. Romanos 10:5 y Romanos 5 del 12 al 20. Ya, Daisy, por favor. Porque la justicia que es por ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien. Ahí está el doble propósito de la ley. Mostrarnos de que Dios demanda una exigencia perfecta. Si tú la cumples, si tú eres capaz de cumplirla, puedes vivir. Esa es la esencia del pacto de obras. Sin embargo, por su caída, el ser humano ya no puede cumplir eso. Romanos 5, del 12 al 20. Ya, hermana Alejandra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sí, hasta el 20. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de que uno murieron, los muchos abundaron mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchas gracias. Acá Pablo en Romanos 5 está haciendo ese paralelo entre Adán y Cristo. Así como a través de un hombre entra el pecado, a través de Cristo está la vida, la gracia. Eso es lo que está desarrollando acá Pablo en Romanos, y lo vamos a ver más adelante en la serie de predicaciones. Sin embargo, es interesante el último versículo que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir Pablo? Y la ley, en definitiva, se introdujo para que la persona reaccionara, por decirlo así,
pecado, aun cuando anterior a la ley, igual existía, ¿no es cierto?, esa parte interna de la persona que sabe hacer lo bueno y lo malo, pero la ley quiso como resaltar el pecado, sobreabundar el pecado. Muy bien. Y ahí está el doble propósito de la ley. Mostrarnos por un lado la obediencia que todo ser humano debe dar a Dios, que lo veíamos en el propósito del otro versículo, cuando decía que hacer esto y vivirás. Ahí está, el primer propósito de la ley, del cual ninguno podemos acceder porque estamos incapacitados por naturaleza. Sin embargo, está el otro propósito de la ley, el segundo, mostrarnos nuestra incapacidad de ser justos ante Dios. Y ahí está esta idea de que la ley se introduce para que abundase el pecado, en el sentido de que realmente nos diéramos cuenta que éramos pecadores. Es el propósito de la ley. Los 10 mandamientos, la ley que está en el Antiguo Testamento, nunca tuvo un propósito salvífico. Nunca ellos fueron salvos por cumplir la ley. La ley se dio para que ellos conocieran, en primer lugar, que Dios demanda una obediencia perfecta, de la cual no podían cumplir, y en segundo lugar, que ellos eran pecadores y que no podían, que no tenían cómo cumplir la ley. Es el propósito de la ley y está basado en la esencia del pacto de obras. Por lo tanto, el pacto de obras, por decirlo de esa forma, no está invalidado, porque la esencia bíblica, la exigencia bíblica se sigue manteniendo. Y esto es lo maravilloso, porque si ustedes se fijan y lo piensan ahora, y justo que estamos en Semana Santa, a todos les baja esta idea de la muerte de Cristo, que nosotros lo celebramos todos los domingos, no en Semana Santa, pero da igual. Esto lo cumple Cristo. Cristo es quien tiene una obediencia perfecta. Por lo tanto, es Cristo quien cumple el pacto de obras por nosotros. Y por eso está la idea. ¿Quién te representa? ¿Te representa Adán o te representa Cristo? Porque si te representa Cristo, Cristo es quien cumplió el pacto de obras por ti. Y la culpabilidad del pacto de obras, que es la muerte, ¿quién la cargó? Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo Jesús se lleva las consecuencias del pacto de obras. Si tú estás en Cristo, Jesús se llevó las maldiciones que te correspondían a ti y Él te da las bendiciones que no te correspondían a ti. Ahí está la gracia. Misericordia, Jesús muere por ti. Gracia, Jesús te da la vida a través de su obra en la cruz. Y por eso la esencia del pacto de obras sigue vigente. Porque es la que Cristo cumple en la cruz, la que nos imputa a nosotros como justicia, pero es también la que condena al mundo. Jesús dijo, yo no vengo a condenar, porque el mundo ya está condenado por este pacto. El pecador, aquel que rechazó a Cristo, que rechaza a Dios, no tiene que esperar hasta el juicio final para saber su destino o saber su condena. Él ya la sabe, porque está muerto, está lejos de Dios. El pacto de obras, la ley condena, la ley mata, porque muestra la separación de Dios con el hombre. Pero si tú estás en Cristo, tú tienes gracia y pasas de muerte a vida. Y eso lo vamos a ver después en el otro pacto, el pacto de gracia. Pero la esencia del pacto de obras sigue vigente, porque Cristo la cumple. La doble imputación. Jesús en su justicia nos hace justos, pero Jesús en su muerte carga nuestra culpa. Pacto de obras no es algo que se le haya ocurrido en el momento a Cristo o a Dios. No, Cristo está cumpliendo esto. No sé si le hace más sentido todo esto de la muerte de Cristo. Cristo viene a cumplir todo esto por su pueblo. Por su pueblo. Él viene a morir por los pecados de su pueblo. Y Él viene a darle vida a su pueblo, a aquellos que el Padre les dio antes de la fundación del mundo. Y esa es la esencia de la obra de Cristo en el pacto de obras. Preguntas, dudas, comentarios, consultas. Hermano Ramiro y después hermano Alejandra. ¿Se podría ver ese cuando dice que abundó el pecado y sobreabundó la gracia? ¿Tendría un significado de que no hay ningún pecado que no cubra la gracia? Podría ser, sí, pero lo que yo creo que el énfasis que le da Pablo ahí es mostrar de que, en primer lugar, Dios nos hace ver la miseria, el estado terrible, para que podamos comprender la gracia o la misericordia. Yo creo que apunta a eso, pero en el sentido de que
la gracia o la muerte de Cristo cubre todo tipo de pecado? Yo creo que sí. Eso es bíblico. O sea, no hay pecado que no esté cubierto en ese sentido. Por el hecho de que muchas veces cometen pecados muy graves, la gente puede pensar, decir, oye, yo no merezco el perdón. Exacto. Por el pecado que cometí. Exacto. Entonces, al ver eso, uno puede decir, Sí, sí, sí. Esa es la esencia de la muerte de Cristo, de que Él cubre todo tipo de pecados. O sea, no hay pecados que el Señor Jesucristo no pueda haber cargado, porque eso implicaría un tema teológico. O sea, ¿habrían pecado entonces que Cristo no fue capaz de llevar? No, Cristo murió por todo tipo de pecados. Hermana Alejandra, después hermana Jessica. Por eso Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso lo vimos en una clase, en la clase anterior o subanterior. ¿Ya? Sí, tiene que ver en cómo interpretamos bien esa frase. Dios está irado con el pecador. La Biblia lo dice, los salmos lo dicen. Pero cuando dice que Dios ama al pecador, está haciendo referencia, y yo creo que está tomado de Juan 3:16, de que Dios amó a pesar de que fuésemos pecadores y nos salvó para darnos una nueva identidad. Y dado que Dios es santo y no abunda y no está en el pecado o no habita en el pecado, su Hijo tiene que cargar esa culpa por nosotros. Entonces ahí está esa idea de Dios ama al pecador, pero que a mí me cuesta como conciliar esa idea, porque creo que puede tender a confusión. Pero claro, Dios muestra ese amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? ¿Alguien más había levantado? Y hermana Jessica, después acá. Yo aprendí, yo antiguamente creía que el pecado más grande, matar, adulterar, fornicar, era más castigo. Pero aprendí que todo pecado tiene el mismo valor. Tanto el que mata, como el que miente, como el que roba, es el mismo precio, el mismo pago. No hay pecado grande ni pecado chico. Todos los pecados Dios los tiene igual. Yo creo que no. Yo creo que no. Y lo explico. Sí. O sea, Cristo o la cruz de Cristo, la sangre de Cristo puede cubrir todo tipo de pecados. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Y no hay ningún pecado que se le escape en ese sentido. Sin embargo, yo creo, y creo que la Biblia también nos tiende a dar esa idea, de que habrían pecados o acciones que son más malas o más terribles que otras. ¿Ya? Claro, es el pecado imperdonable. Pero, por dar un ejemplo, si tenemos a una persona que vivió toda su vida mintiendo, y tenemos otra persona que vivió toda su vida asesinando personas, socialmente y culturalmente hay una distinción o grados de maldad. Yo creo que bíblicamente también. Ambos están muertos en sus delitos y pecados. Ambos están separados de Dios. Ambos necesitan de la gracia. Y la gracia es capaz de cubrir ambos pecados. El tema está que cuando la Biblia nos habla del juicio, cada uno va a ser juzgado según sus obras. Ahí no está hablando de la salvación. Ahí, por ejemplo, podríamos decir de que aquellos que no aceptaron a Cristo, que van al infierno o a la muerte eterna, ellos tendrían grados de castigo según sus obras. Y ahí habría una distinción de pecados. O sea, aquel que vivió toda su vida asesinando personas y negó al Señor, debería tener un castigo más severo que aquel que era ateo a lo mejor y trató de hacer el bien pero nunca conoció a Cristo. Bajo esa perspectiva podríamos decir de que en grados de castigo habría una diferenciación de pecados, por decirlo de alguna forma. Pero en sí ellos están muertos, ambos. Ambos están muertos. Y ante Dios ambos están condenados. Lo mismo que para los creyentes. Esta idea de las perlas, las coronas, no sé si... Que la Biblia no da mucho detalle, pero... Y dado que también menciona de que cada uno va a ser juzgado según sus obras, y nuevamente no estoy hablando de la salvación, podríamos pensar que también en los creyentes habrán grados de reconocimiento según sus obras. ¿Ya? No estoy hablando de la salvación, sino que según sus obras, por darle un ejemplo, el ladrón de la cruz no va a tener la misma recompensa que Pablo, ¿cierto? Podríamos decirlo. Pero eso es más
hipótesis, suposiciones en función de algunos textos bíblicos que nos sugieren eso, de que Dios en su justicia, Él recompensará según sus obras. ¿Ya? Hermano Igor. Pablo habla de eso de galardón. Exacto. Cuando hace la comparación, los hermanos lo están comparando con Apolo. Entonces Pablo dice que en realidad son los dos servidores de Cristo, y uno plantó, el otro regó, el crecimiento lo da Dios, pero dice que también vamos a ser juzgados según nuestras obras. Exacto. Apolo recibirá lo de él y yo lo mío. Exacto. Entonces, está esa idea, ¿ya? La Biblia no habla mucho, no da mucho detalle, pero sí tenemos algunos versículos que podrían sugerir aquello. ¿Ya? Hermano Ramiro, y después Magda. Leer, para que entendamos también, voy a entender yo, 1 Juan 5:16. ¿Ya? Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se diga. Toda la justicia es pecado, toda la injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ya, sí. La Biblia nos menciona esta idea de pecado de muerte o también pecado imperdonable. Les voy a dar el resumen en realidad. Está hablando de esto en realidad. Aquellos que están muertos y rechazan a Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya? En síntesis es eso, ¿ya? Porque es todo un desarrollo, pero tengo un ensayo de eso y se los puedo mandar, en donde trabajé este tema de el pecado imperdonable, que hay algunos pasajes, Hebreos también. Hebreos cuando habla de que es imposible que aquellos que han gozado sean renovados para arrepentimiento, lo que dice Juan también, lo que dice Jesús con respecto a la blasfemia. Tiene que ver con esto en realidad, aquellos que rechazan al Señor. Y eso es el pecado de muerte que da origen a la muerte, estar lejos de Dios. ¿Ya? Pero se los puedo mandar porque igual es muy largo el desarrollo de eso. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Ah, sí, acá. Me parece que igual ya se ha explicado en otras ocasiones, pero entonces si Jesús murió por su pueblo, eso implica igual todo lo de antes también. Sí, sí, sí. Los que creían. La muerte de Cristo es por aquellos que el Padre les dio. ¿Ya? Aquellos del Antiguo Testamento, aquellos que estaban presentes en aquella época y aquellos que eran del futuro, como nosotros. ¿Ya? Y ahí es cuando tiene sentido un pasaje que a veces se malinterpreta y los hermanos piensan de que Cristo fue al infierno a predicarle a los santos del Antiguo Testamento. No, lo que está diciendo el texto es que la muerte de Cristo, la obra de Cristo, alcanza también a aquellos que no le vieron, pero vivieron por la fe, como dice el autor de los Hebreos. ¿Ya? Pero tiene que ver con eso, pecados presentes, pasados y futuros de todas las edades. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Ya, sí. O sea, en primer lugar, esa persona no ha conocido a Cristo y no conoce lo que es la gracia. Porque la gracia es eso, de merecer o recibir algo que en realidad no merecemos. Por lo tanto, si una persona dice eso, es porque se cree moralmente superior que un asesino o alguien que ha hecho cosas malas, más malas que ellos. Yo creo que en primer lugar, predicar el Evangelio en el sentido de mostrar su pecaminosidad. Y como bien dice Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 3, no hay justo ni aún uno. O sea, independiente de que tú tengas cierto grado de conocimiento, te esfuerces por ser bueno o cumplir leyes, tú ante Dios estás muerto. Tú ante Dios no tienes nada que reclamarle. ¿Ya? Y ahí está esta idea de la gracia, de que estando todos muertos, estando en igual condición ante Dios, muertos, Dios mostró su gracia y nos salvó. Yo creo que ahí está la diferencia y eso se podría
explicar de esa forma. La carta a los romanos que vamos a empezar a predicar parte con eso, los primeros 3 capítulos. Habla de eso. En Romanos 2, por ejemplo, Pablo va a mencionar este paralelo entre el judío y el gentil. Porque el judío pensaba que era moralmente superior. El gentil es el pecador, el gentil es el malo. ¿Y Pablo qué le dice? Son iguales los dos. Ustedes dos son iguales. Romanos 3, todos están muertos. No hay quien haga lo bueno. Entonces, quizás las predicaciones te van a ayudar, pero es el mensaje bíblico, de que ante Dios ninguno es merecedor, ninguno es bueno. ¿Ya? Bien, hermano, estamos en la hora, nos pasamos, así que oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por esta clase, por este día, por todo lo que tú nos das, Señor. Te agradecemos porque podemos conocerte más, podemos acercarnos a tu palabra para comprender más acerca del pacto, acerca de cómo tú te has relacionado y cómo el pecado también nos ha separado de ti, Señor. Pero gracias por Cristo, gracias por la obra de Cristo que nos muestra, Señor, tu amor, tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos sigas fortaleciendo para cada día conocerte más y vivir para ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.